Me fui a andar viendo, no preparé Pedro, les voy a decir la verdad. Sin embargo, estamos viendo los miércoles una serie que se titula Firmes en la Fe. ¿Firmes dónde? En la fe. En la fe. De la importancia que es de permanecer en la fe. Y este es el tercer mensaje de esa serie. Y hoy, bajo esa serie, la serie se titula Firmes en la Fe, pero nuestro tema de hoy que no tiene pila, tenemos pila, ingeniero. Es que este show es en vivo, hermanos, entonces, como usted sabe, todo en vivo y a todo color. Muy bien, ahora sí. El tema de hoy se titula, o sea, la serie es Firmes en la Fe, pero el tema de hoy se titula No abandones. ¿Cómo se titula el tema de hoy, amados? No abandones. Grítenme fuerte porque estoy medio sordo. ¿Cómo se llama el tema de hoy? No abandones. Dígale a su vecino, póngale ojos tiernos. Voltee a verlo y póngale ojos tiernos y dígale, no abandones. A ver, quiero oírlo, vamos, quiero oírlo. No abandones. Y a usted que le dijeron, dígale, tú tampoco. El mensaje de esta mañana lo vamos a basar en la epístola o en la carta de Judas. Ahora, cuando hablamos de Judas, algunos sienten chinas pelas, ¿verdad? Porque dicen, pastor, pero Judas fue el que traicionó. Había dos Judas. ¿Cuántos Judas había como apóstoles? Dos. Uno era Judas Iscariote. Y cuando yo no sabía la palabra del Señor, pensaba que Iscariote era su apellido. Pero no. Él venía de una aldea que se llamaba Cariote. Entonces era para decir Judas de Cariote. Es como decir Pablo del campamento, para que me digan. Pero no escribió ninguna carta. Fue el que traicionó a Jesús y lo vendió. Y algunas hermanas están diciendo, se veía bajo el Judas Lobo Verde, ¿verdad? No, veamos. Pero el que escribió la epístola, y la palabra epístola es carta, a Judas, fue Judas el hermano de Jesús. Judas, igual que Santiago, eran hermanos, o bueno, medios hermanos de Jesús. Tendríamos que entrar en todo un tema teológico para que pudiera entender que María tuvo más hijos con José. Y Judas es hermano de Jesús. Porque cuando decimos Judas, hasta escalofrío nos da, ¿verdad? Pensando en el traidor, en el que vendió a Jesús. Pero Judas era un nombre muy popular. El nombre de Judas se desprende de uno de los patriarcas, de los 12 patriarcas, de los hijos de Jacob, que era Judá. Ya fue recibiendo variaciones ese nombre. Pero por eso quería hacerle la diferencia. Este hermano fue hermano de Jesús, ¿verdad? Y Judas es una carta tan pequeña que no tiene muchos capítulos. De hecho, solo es un capítulo. Por eso cuando les digo busquen Judas, les digo cualquier capítulo, pero el versículo, son unos cuantos versículos. Está muy cortita la carta, la epístola de Judas. Sin embargo, la epístola de Judas o la carta de Judas trata un tema muy complicado, donde no hay mucha referencia en la Biblia, no hay mucho de dónde cortar o dónde indagar e investigar. Inclusive antes de la cristiandad, antes de que existieran los cristianos, los judíos antiguos, el judaísmo, se preguntaba mucho qué había pasado con los ángeles de Dios. ¿Por qué Dios tuvo que expulsar o que sacar a algunos ángeles del cielo? Y hoy vamos a leer ahí en Judas 1:6. Y casi nomás vamos a leer este versículo. Y quiero que me ponga mucha atención porque le voy a dar algo práctico, le voy a dar teología, le voy a dar historia de muchas cosas y quiero que me entienda. Dice, y a los ángeles que no guardaron su, ¿qué, amados? Dignidad. Que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado. Esto es lo que les pasó porque no guardaron su dignidad y abandonaron su morada. Vean lo que Dios hizo con ellos. Los ha guardado
guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y esto es una tremenda declaración. ¿Qué expresión encontramos en esta porción del Nuevo Testamento? La carta de Judas es una antes del libro de las revelaciones de Apocalipsis, donde habla de las profecías y el final del mundo, y que por cierto, si tiembla tenemos dos salidas, y si suena no se alarme, no grite, no empuje, hay dos salidas. Bueno, me acordé por Apocalipsis porque dice que habrá terremotos, entonces, pero no ahorita, no se paniquen. Tenemos bolillos a la salida también. Pero qué tremenda declaración, porque la Biblia nos da una pequeña explicación de por qué vamos a ver que 3/4 partes de los ángeles del cielo de Dios se rebelaron contra Dios y fueron arrojados del cielo junto con Lucero de la mañana, porque así era su nombre antes, Luzbel, que después se hizo Satanás. No, el diablo no nació diablo, porque Dios no hace nada imperfecto, sino que se convirtió después en diablo. Ahora, Judas no nos dice que los echó del cielo, sino que ellos, y por eso corrijo, no nos dice que Dios los echó, pero nos dice que abandonaron, que ellos abandonaron. O sea, ellos no pueden, es que Dios me corrió. No. Los ángeles, esos ángeles que se convirtieron en demonios, ¿qué hicieron? Abandonaron su propia morada. Entiéndase que morada es una casa o lugar de habitación. Otra cosa que nos dice este pasaje, no solo nos dice que abandonaron su propia morada, sino que no guardaron su dignidad. No guardaron su dignidad. Es decir, que estos ángeles estaban y servían a Dios antes de que Adán y Eva existieran. Antes de que Dios plantara un huerto en el Edén, ellos ya estaban con Dios en la eternidad. No tenemos tiempo de estudiar toda la Biblia esta mañana, pero cuando encontramos en Génesis que la tierra estaba vacía y desordenada, esa tierra vacía y desordenada quedó desordenada cuando ellos llegaron a la tierra. Ahora, esto ocurrió en algún momento del pasado, en la eternidad. Estos ángeles abandonaron a Dios. Algo pasó en sus vidas para que abandonaran a Dios y no guardaran su dignidad. La serie se titula Firmes en la Fe. Y si un ángel que vio a Dios, que escuchó a Dios, que habitaba en la presencia directa de Dios, pudo abandonar su morada y dejar al Señor, ¿no le parece que usted y yo podemos llegar a hacer eso si Dios no nos ayuda? Claro que sí. Ahora, hoy te quiero decir en esta mañana que todos somos tentados a abandonar el lugar, la tierra, el compromiso, el servicio, la familia y el propósito que Dios nos ha dado en esta tierra. ¿Sabes que la naturaleza caída del ser humano, en la naturaleza del ser humano, en el ADN de la sociedad que no conoce a Dios, hay una naturaleza al abandono, abandonar? Quisiera que tuviéramos un poco de conciencia y nos diéramos cuenta de todo el peligro, de todo el dolor que causa abandonar lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos hijos en la historia de la humanidad han sido abandonados por su padre o por su madre? Ahora, en algún momento de nuestra vida somos tentados a abandonar, y curiosamente, lo bueno. Por ejemplo, si usted en algún momento ha hecho un negocio, se ha dedicado a las ventas o en algún negocio que tiene que ver con el
público, con la gente, Hay un momento en el negocio donde cuando las cosas no van bien, lo primero que pensamos es en abandonar el negocio. En la naturaleza caída está el abandonar. Cuando las cosas no van bien en una familia, el esposo no se lleva, la esposa grita y no hay una compatibilidad, la tentación es de abandonar. Si usted, el Señor le permitió terminar una carrera, una maestría, si usted tiene una profesión en la cual tuvo que esforzarse en la universidad, seguramente hubo un momento en la preparatoria o en la universidad donde las cosas se pusieron muy difíciles y usted tuvo la tentación de abandonar esa carrera o de dejar la escuela. A mí me pasó en el seminario, en el primer semestre me fue tan mal, pero tan mal, porque había demasiadas reglas, porque había cosas que yo no entendía. Por ejemplo, una de las cosas que yo no entendía es que en el seminario pues hay hombres y mujeres, y yo llegaba y veía a alguien agradable y decía yo, de aquí soy. Les digo que me gusta lo bueno, entonces... Y yo, hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Yo vengo de México, me llamo Mauricio. Entonces ya de repente me regañaban y me mandaban a la oficina. No puedes hablar con el sexo opuesto. Uy, no la vaya a embarazar. No tenía mucho orden en mi vida porque era muy estricto. Tenía uno que estar ya despierto, bañado a las 5:30 de la mañana, ya peinadito, con corbata, planchado. La cama no tenía que tener nada. Yo pues como me agarraban las prisas, agarraba todo mi regalo y lo ponía abajo de la cama, pero revisaban. Y cada falta le llaman deméritos, te entregaban un papelito que decía, tiene 5 deméritos. Y yo, qué padre, no, son puntos en contra. No son puntos extras. Y si llegabas a 100 deméritos, te expulsaban de la escuela y tenías que regresar a tu casa. Ahora, yo en mi primer semestre, mi papá no estaba de acuerdo con que yo fuera pastor. No me apoyaba. Sí apoyó a mi hermano cuando él se fue, pero esa es otra historia. Ya lo pasado. No, pero mi padre en esos tiempos todavía no tenía mucho conocimiento del Señor. Y entonces cuando yo digo, me van a expulsar porque ya llegué a 99.1 y me regresaban. Dije, mi papá me va. Y en un momento de presiones donde sentía que todo me estaba saliendo mal, un día en la noche agarré mi maleta y me iba a ir en la noche sin decir nada. Y no me fui por 2 razones. Primero, no me fui porque dije, les voy a dar la razón, van a decir, me dijeron cuando me fui, no vas a poder. Entonces había un orgullo de, híjoles, y la pena, la vergüenza. Y número 2, porque no tenía para mi boleto. Pero a lo que voy es que en un momento de nuestra vida hay una tendencia a abandonar cuando todo se pone difícil, cuando no está funcionando algo. Ahora quiero explicarle que todos, es una foto mía cuando era niño, quiero decirle algo en esta mañana. Nadie nació por casualidad. Nadie vino a este mundo porque fue una noche loca con sus padres. Y, se nos... Tal vez así haya sido. Pero es decir, que Dios permitió que nacieras. Cada ser humano que nace en esta tierra, Dios le marca un destino y un propósito para bien. Todo ser humano. Todo bebé que ha nacido. Sin embargo, a causa de la práctica del pecado, el hombre se desconectó de Dios y al desconectarse por causa del pecado de Dios, el espíritu muere. ¿Qué pasa con el pecado? ¿El espíritu qué? Muere por causa del pecado. O sea, nos desconectamos de Dios por causa del pecado, el espíritu muere.
Porque la palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte. Por eso el Señor le dijo a Adán y Eva, el día que coman de ese fruto van a morir. Y ellos esperaban morir físicamente, sin embargo, la muerte fue espiritual. Y entonces la comunión con Dios se perdió. Una persona que no ha tenido un encuentro personal con Dios no puede establecer una relación personal con Él, porque su espíritu está muerto. Es como si en esta mañana vas a la morgue, sacas un cuerpo y empiezas a platicar con el muerto. Solo un loco o alguien que se dedica a las artes oscuras va a platicar con un muerto, pero no tiene sentido. Porque para poder hablar con Dios lo hacemos en el plano espiritual. Le voy a explicar. El ser humano está compuesto, es tripartito, en 3 partes. Somos cuerpo, y algunos más cuerpo que otros. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es temporal. El alma es eterna. Pero el espíritu vive o muere de acuerdo a nuestra comunión con Dios. Lo que nos permite conectarnos con Dios no es el alma, no es el cuerpo. Con el cuerpo tenemos contacto con este mundo visible, pero con el espíritu tenemos contacto con Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Un día, después de que nosotros físicamente muramos, pero espiritualmente estemos vivos, Dios ha prometido darnos un cuerpo físico, glorificado, perfecto. Amadas hermanas, adiós a las estrías, adiós a las lonjitas, adiós a esos kilitos de más, a las chaparreras, a las patas de gallo, a las arrugas. Va a volver a tener, o tal vez nunca la tuvo, pero como dice que va a darnos un cuerpo nuevo y glorificado, va a ser perfecto. Amén. Digo, y esto normalmente le afecta más a las mujeres. Los hombres como que ya no les encanta. Uno como quiere sexy. Habitamos un cuerpo físico temporal que será desechado en el momento que estemos muertos. Pero Dios nos va a dar un cuerpo nuevo y glorificado. Amén. Amén. Ahora, el primer propósito de Dios en la vida del ser humano es darle vida. O sea, el primer objetivo, porque Dios es un Dios de objetivos y propósitos. Y el primer objetivo de Dios al encontrarse con el ser humano por primera vez no es darle bendición económica. Lo primero que quiere hacer no es darte dinero, no es darte una casa, no es darte cosas materiales, sino darle vida al espíritu del hombre. Tocarlo y acercarse a él para que viva, y para que una vez que el espíritu viva, el hombre pueda tener comunión con Dios, pueda volverse a conectar con Dios. Y esto lo logramos acerca o a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí me están entendiendo? Sí, amén. Ahora, si el propósito de Dios nada más fuera que tú recibieras a Cristo, te encontraras con Él, y ese fuera todo el propósito de Dios, inmediatamente después de que tú recibieras a Cristo, te irías al cielo con Dios. Pero no es así. ¿Se ha dado cuenta que nos encontramos con Jesús y seguimos en esta tierra? ¿Saben por qué? Porque estamos vivos. A ver, diga conmigo, ¿estoy vivo? Estoy vivo. ¿No me he muerto? No me he muerto. Porque algunos mueren, pero no se ha muerto nadie. Si no te has ido, si no te has muerto, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. No naciste por casualidad. Tus días y mis días no deben terminar sin que yo logre hacer el propósito de Dios en mi vida. Ahora, a los ángeles Dios también los creó con un propósito. ¿Sí me están entendiendo? Amén. A los ángeles no se les ora. A los ángeles no se les venera. Angelito de mi guardia. Usted le ora a Dios y el Señor manda al angelito.
Pero oramos a Dios, amén. Amén. Y a veces decimos, no, pues hay un angelito en el cielo que me está cuidando. El que nos cuida es el Señor. Pero los ángeles fueron creados con un propósito. Los ángeles no eran de adorno. Y usted tampoco es de adorno. ¿Amén? Amén. No es nada más para pasar lista. No es nada más para sentarse bien chévere, disfrutar el culto. No. Así como y a propósito, a Dios le dolió que los ángeles abandonaran su morada. Le dolió en el corazón. Le afectó a Dios. Y a Dios también le duele y le afecta que usted y yo a veces abandonemos su voluntad, abandonemos su propósito, abandonemos su presencia y su casa. Tanto le afecta al Señor que envió a su Hijo Cristo Jesús y murió en la cruz del Calvario para redimir nuestras almas y ganarnos un lugar en el cielo. Pero de esta porción bíblica hoy, donde nos dice Judas 1:6, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, vamos a tomar un propósito, un principio y una verdad bíblica para nuestras vidas. Porque esta situación de los ángeles que no guardaron su dignidad y que abandonaron la morada de Dios o su morada, esta historia se vuelve a repetir. Pero normalmente se nos enseña que Satanás engañó a los ángeles en el cielo y que los contaminó de rebeldía. Antes de volverse diablo, era Luzbel, y entonces los engañó, los contaminó y se los llevó del cielo. Pero no es cierto. Antes de ser Satanás, Luzbel era un querubín. La Biblia dice allá en el libro de Ezequiel que era un querubín protector, hermoso y poderoso. Así era él. Ahora vamos a ver los seres celestiales. Los seres celestiales, en el cielo hay querubines, hay serafines, hay arcángeles y hay ángeles. Hay escalafón. Los más poderosos son los querubines. Luzbel era poderoso porque él era un querubín. Ezequiel dice que era un querubín protector. Ahora, como Satanás es bien copión, como el diablo es bien copión, fíjense cómo hay 4 seres celestiales, y así como espiritualmente para lo malo hay 4 seres. Efesios nos dice que el diablo los divide en principados, en potestades, en gobernadores y en huestes de maldad. Vean cómo imita. El diablo imita todo lo que Dios hace. Pero Lucero o Luzbel era un querubín protector de muy alto grado, era más poderoso que los demás. Junto con él hay otros 2 querubines o arcángeles que son Miguel y Gabriel. Pero aún de ellos 2 era más poderoso Luzbel. De hecho, una ocasión cuando se muere Moisés, Satanás va por el cuerpo de Moisés, tenía un plan para ese cuerpo, y Dios manda a uno de ellos. Y entraron en una batalla tan poderosa, tan fuerte, que no pudo el arcángel. Y lo único que dijo es que Dios te reprenda. No es más poderoso que Dios, claro, pero quiero explicarle un poquito esto. Ahora, normalmente se nos cuenta o se nos dice que Luzbel, siendo un querubín, engañó a 3/4 partes de los ángeles en el cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los ángeles no guardaron su dignidad y que abandonaron. Queridos hermanos, fue una decisión personal de los ángeles. Cuando alguien se va de la iglesia, es una decisión personal. Cuando alguien abandona, nosotros normalmente culpamos y decimos, no, es que ella, es que él, es que los hijos, es que no. Asume tu responsabilidad. Los ángeles, la palabra del Señor nos dice, no fueron engañados.
tuvieron voluntad, se fueron por su propia voluntad. Y queridos amados hermanos, eso sigue pasando hoy en nuestros días. Ahora, Satanás sugiere, pero él no puede obligar. ¿Cuántas veces Satanás viene y susurra a nuestras mentes y a nuestros oídos y lanza dardos de fuego, dice Efesios a nuestra? Esos dardos de fuego son pensamientos que no deben de estar en nuestra cabeza. Y yo no sé si alguna vez te ha llegado un dardo de decir, ¿por qué no dejas todo? Te vas. ¿Le ha pasado o no? Nada más a mí me ha pasado. Nada más a mí, ¿verdad? Soy más pequeño. En octubre 18 tenemos nuestro aniversario, el 8º aniversario. Va a haber fiesta, quiero traer mariachis, nomás quiero. Oye, hermanos, y en esos 8 años hay 4 o 5 años atrás y todavía unas luchas del pasado donde, pues, ¿por qué no te vas y dejas todo? Oye? Te vas a hacer feliz, te vas a hacer feria, a hacer dinero. Todavía tienes juventud, todavía lo puedes hacer. Y sabe, yo no sé si a usted le ha pasado eso. Y te voy a decir por qué. Porque el diablo quiere que abandones tu lugar o lo bueno que Dios te ha dado para que no cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque el propósito no es solo ser salvo, ese es el inicio. No solo es que no vayas al infierno, hay más que hacer, hay más que servir, hay más que lograr. La palabra de Dios nos dice que ellos abandonaron su morada. Y esto apela a un principio que quiero compartir con ustedes y darle unos consejos. No, nunca abandones lo bueno que Dios te ha dado. Amén. Si un día te casas, algún día, por ahí cuando tengas 65 y más, si algún día logras casarte, será mejor que no abandones tu matrimonio. No, pastor, pero es que pues ya la verdad no nos entendemos. Sí, es que la verdad como que pues no hay química, como que eso lo hubieras pensado antes. Ahora, si usted ya se divorció en el pasado, no estoy diciendo de usted porque no conocía a Cristo todavía. Pero estoy hablando ahora, tiempo presente. La palabra del Señor dice que el matrimonio es un pacto eterno. ¿Qué no dicen ahí cuando nos casamos? Le dicen cuando el padrecito, pero yo también digo eso. Damas y caballeros, les presento a la familia Vázquez López. Puede besar a la novia. Puede besar a la novia. ¿Ah? Puede besar a la novia. Y la frase es hasta que la muerte. Por eso algunos Dios ya mejor lleva. No, Dios no endereza cojos ni como jorbados o algo, cumple antojos ni endereza jorbados. Aunque sí lo puede hacer, pero no lo hace. Pero va a haber un momento de crisis. Todos los matrimonios, todos enfrentan crisis. ¿Usted que se va a casar? Ahorita se quiere juntar y luego se va a querer dejar. Pero no abandones. Es impresionante cuántas exesposas y exesposos hay por ahí. Impresionante. Y si tú te das cuenta, la mayoría de las veces es por egoísmo. De no, ¿yo por qué? No. No, que se vaya, es que me asfixia, es que... No abandones su matrimonio. Especialmente si hay otra persona. Puedes buscarle todos los pretextos
Y estoy hablando de cosas que normalmente tienen que ver con ideas, con carácter. No estoy hablando de golpes o de violencia, de cosas feas, pero estoy hablando de que normalmente nosotros abandonamos sin haber luchado todo lo que se debe luchar. Porque lo más fácil es, lo dejamos. Eso es lo más fácil. Número 2, no abandones a tus hijos. ¿Me está escuchando? Amén. Usted que ya los tiene y usted que un día los tendrá. No hay hombre que valga la pena ni mujer que valga la pena para que abandones a tus hijos. Tus hijos son sagrados, herencia de Jehová, son los hijos, no todos, no a todos se les dio la bendición de tener hijos. Y si Dios te dio hijos, no los abandones. Un montón de criaturas hoy sin papá, un montón de criaturas hoy sin mamá porque se le pegó la loquera de que se fue a trabajar, se fue para los United States, se fue para acá, se fue con la vecina, se fue con la comadre. Y un montón de criaturas hoy. Fíjense, tan importante es el padre como la madre en un hogar. El padre da la identidad, la madre da la protección, el amor. Todos hacen falta en la vida del hijo o de la hija. No los abandones. Ni los perros hacen eso. Tú trata de quitarle un cachorrito a una perra. No abandones a tus hijos. Escúcheme bien, la maldición de Dios, la ira de Dios sobre aquel que abandona una criatura, porque esa criatura es indefensa. Hay un montón de padres, de hombres y mujeres que quisieran engendrar, que quisieran tener bebés y no los tienen. Si Dios te los dio a ti, no los abandones. No abandones a tu familia. No abandones tu compromiso con Cristo. No abandones tu decisión de seguir al Señor. Cuando tenemos los bautizos, cantamos en esa parte que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ay, no, pastor, pero eso yo lo estaba cantando en ese día. Pero yo no contaba con que iba a llegar una hermana que me caía regorda, no. Yo no contaba con que el pastor, como que siento que la trae conmigo. Yo no contaba con que me iban a sacar a punta de golpe la comparación de la pantalla. No. Porque hay un momento donde vamos a querer abandonar nuestro compromiso con Cristo. Miren, yo estoy en esta mañana aquí con ustedes, no porque quiera, no porque no que no quiera, pero me refiero a que es un compromiso con Dios. Haya gente o no haya gente, estén 3 o 2, yo tengo un compromiso con mi Cristo. No abandones tu gozo, no abandones tu ministerio. Miren, tenemos un montón de pastores. Yo no soy solamente pastor de ustedes, soy pastor de otros pastores en otras iglesias. Estaba haciendo el otro día algo que no debo de hacer, estaba censando, estaba yo pensando cuántas ovejitas tenemos, haciendo un conteo de todas las ovejitas que tenemos. Somos como 400 regados por otros lados. Y a veces esos pastores de los cuales yo soy su pastor, a veces, pastor, es que la gente no viene, es que la gente no apoya, es que la gente no da, como que me dan ganas de dedicarme a otra cosa, ¿qué? Al crimen organizado. ¡No! Yo digo, no abandones tu ministerio, no abandones tu iglesia, aunque no sea todo lo que tú quieras, quédate por amor a Cristo. No abandones tu ministerio, no abandones lo que Dios te ha dado, no abandones tu iglesia local, hermanos, no abandones tu iglesia local. Pero de veras, hermanos, ¿qué es la iglesia local? Pues casa de Dios. Aquí conociste de Dios, aquí Dios te ha hablado, aquí Dios te ha edificado, aquí Dios te ha ministrado, aquí Dios te ha restaurado, pero al rato de repente te invitan a una congregación más fresona. O sea,
Y al rato, pues, chao, chao. No abandones tu iglesia. No abandones el seguir a Cristo. Mira, hay un momento en la vida cristiana donde de repente vienen las pruebas, las sacudidas, los ataques, y dice, ya no voy a la iglesia, ya que voy, nomás puros problemas. Es lo que el diablo quiere. Que abandones tu fe, que abandones la iglesia, para que no logres el propósito que Dios tiene para tu vida. Decíamos en la semana, el miércoles, qué importante es que tú y yo permanezcamos en la fe, porque si papá y mamá permanecen en la fe, es muy probable que mis hijos se mantengan en la fe. No somos, dice Pedro, de los que retroceden, pero sigue sacudiendo esto a algunos para abandonar su morada. La Biblia dice muy claramente que el pecado no fue de Satanás. Bueno, sí, Satanás pecó, pero los ángeles tomaron la decisión de abandonar. Estaba investigando un poquito esto de abandonar. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la etimología y el origen de esa palabra? Y viene del francés, abandoner. Y me tardé ahí como, ya sé francés. Pero ese abandoner viene del alemán, vana. Y esto quiere decir abandonar en pocas palabras. No más quería ver enseñarle que sí estudié hoy. Abandonar es apartarse, dejar el orden que Dios nos ha dado, que Dios ha establecido, dejar de apoyar, dejar de contribuir, dejar de tener interés, entrega, dejar de tener obligación, descuidar, caer de ánimo, rendirse en la adversidad y el contratiempo. Eso es abandonar. Porque un hombre abandona a su familia, porque pierde el interés. En Judas 1:6, pero en la traducción del lenguaje actual dice: así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron. Aquí no dice su morada, fíjense qué dice. Abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Discúlpeme, pero perdónenme, no me gusta hablar del diablo, pero a veces tenemos que hablar de él para aprender. Aquí predicamos a Cristo, ¿verdad? Pero para aprender. El diablo, escuche esto. El diablo estuvo en el cielo, en lo más cerca de Dios, que en aquel tiempo cualquier criatura podía estar cerca de Dios, disfrutaba y gozaba de las bendiciones, gozaba de la presencia de Dios, y decidió abandonar su lugar. Por eso el diablo te trae coraje a ti, manito. Porque tú y yo podemos estar en el lugar que Él dejó. Porque tenemos acceso, el privilegio y la bendición por Cristo de entrar en ese lugar. Los ángeles no entienden esto. Ni el diablo puede entender esto. Pero Él está decidido. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y Él está decidido a pasar el tiempo que le resta, que le queda, toda su fuerza y su energía para alejarte, para llevarte a abandonar todo lo bueno que Dios te ha dado. Esa es su chamba. El diablo apuesta y trabaja para que tú abandones tu lugar. Judas 1:6 en la versión Dios habla hoy. D-H-H. No D-H, D-H. Y los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio, ¿qué, amados? Hogar. Su propio hogar. No abandones tu hogar. Se nos hace fácil. Nos
nos viajamos porque no tenemos conocimiento de ciertas cosas, pero se nos hace tan fácil abandonar un lugar, abandonar lo bueno que Dios nos ha dado, abandonar lo hermoso que Dios nos ha dado, abandonar nuestro hogar. Cuando un hombre o una mujer abandona su hogar, está abandonando la bendición de Dios. Está abandonando a sus hijos o a sus hijas, dejándolos a sus expensas. No sabe la falta que le harán en el futuro. No sabe el dolor y la huella y la marca que van a dejar en el corazón de ese pequeño o esa pequeña. No saben lo expuestos que van a quedar al mal. Sabes que a veces la gente en la sociedad en la que vivimos, cuando ven a una mujer sola, quieren abusar, quieren tratar de hacerla menos. Y hoy, con dolor en mi corazón, yo lo he dicho, lo he predicado esta semana, se lo decía a una persona: no dejes tu casa, no dejes tu hogar. Sé que puede ser incómodo, sé que el panorama se puede ver difícil, sé que el camino a veces está lleno de piedras, sé que a veces las circunstancias no están del todo de tu lado. Pero tienes que aferrarte a Dios y tienes que quedarte en donde Dios te ha plantado, porque solo así podrás descubrir el propósito de Dios para tu vida, porque solo así Dios va a restaurar tus emociones, porque solo así Dios va a sanar tu corazón de todo el mal que te ha pasado, porque solo así vas a encontrar gozo, porque solo así vas a encontrar una felicidad real y verdadera. Lo único que Satanás quiere es que abandones tu lugar. Si ponemos una de oración. Fíjense, estoy por terminar ya. Tú y yo podemos vivir 30 o 40 años en un cristianismo fervoroso, gozoso, adelante, sirviendo. Y terminar los últimos 3 meses de nuestra vida abandonando lo que Dios nos dio. Porque lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Por eso la oración que usted y yo debemos de hacer es: Dios, guárdame y ayúdame a no abandonar lo que tú me has dado. A mí me encanta porque si usted alguna vez ha sufrido una especie de abandono, tal vez de su esposo, de un hombre o de una mujer, o ha sufrido el abandono de papá o de mamá, a mí lo que me encanta es que Dios nunca me va a abandonar. Amén. Me pueden abandonar mis amistades. Yo no sé si tú alguna vez en tu vida has sufrido el abandono, y duele, el abandono duele, cala. El abandono hiere. Y a veces, cuando tú pasas por momentos difíciles, cuando buscas ayuda, cuando buscas que alguien te oriente, y a veces los amigos te dan la espalda. Y de repente te encuentras caminando en la vida sin rumbo, sin saber a quién ir. Porque en un momento todos te abandonaron. Pero en esta noche, en esta tarde, quiero decirte: mi Dios jamás nos abandona. Él no va a ser como ese hombre, como esa mujer. Él no va a ser como ese papá o esa mamá. Él nunca te va a abandonar. De hecho, tal es así que cuando Jesús va a dejar esta tierra, le dice a los discípulos: es necesario que yo me vaya. Y los discípulos se pusieron tristes. Señor, no nos dejes, quédate con nosotros. Y Jesús les explica: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a enviar el Consolador. Pero hijitos, no piensen que los voy a dejar solos.
yo no soy de los que abandonan. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad y Él los va a consolar y Él va a estar con ustedes todos los días, porque mi Dios no nos abandona. La serie se titula Estando Firmes. Va a llegar un punto en tu vida donde vas a querer abandonar lo bueno que Dios te ha dado. Un malentendido, una mala cara, el ver los errores de los demás va a hacer que quieras tú abandonar la casa de Dios. Pero, ¿qué culpa tiene Dios? Y si usted alguna vez ha abandonado a alguien, no quiero que te sientas culpable. El Señor ya nos ha perdonado. No puedes hacer nada con lo que pasó en el pasado, pero sí de hoy en adelante. Por eso el pacto que vamos a hacer, o la petición que le vamos a hacer al Señor, es que nos ayude a estar firmes. Oiga, y si usted ha recibido el abandono de padre o de madre, y a veces nos pasamos la vida quejándonos de quien nos abandonó y no valoramos a quien sí se quedó. Gloria a Dios por ese padre o esa madre que se quedó ahí de día y de noche. Gracias a Dios por ello. Quiero invitarla a que cierre sus ojos un momento. Quiero que con todo su corazón esta mañana usted le pida a nuestro